Jonás, en el sol, cruza Israel árido y solo. El paisaje se extiende interminablemente. Un lienzo de ocre y arena, reflejando la búsqueda espiritual grabada en el rostro curtido de Jonás. Se detiene con el vasto cielo sobre él y se arrodilla en el polvo, con una postura humilde pero resuelta en su devoción. Con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, Jonás susurra oraciones al viento, buscando la guía divina en la desolada extensión. El silencio del desierto amplifica su súplica, un hombre de fe que se extiende hacia los cielos en busca de dirección y consuelo. La luz de la mañana inunda la casa de Jonás, iluminando motas de polvo bailando en el aire. Jonás permanece rígido, bañado en luz, como si esperara un decreto divino. Una instrucción clara resuena en la habitación, aparentemente de la nada. Ve a Nínive y advierte a su gente. Dios voice commands, inescapable. El conflicto se graba en el rostro de Jonás, una batalla entre el deber y el temor. Sus ojos reflejan una agitación interna, una tormenta que se gesta bajo la superficie tranquila. Jonás llega al bullicioso puerto de Jope, el aire denso con los gritos de los vendedores y el aroma del mar. Sus ojos se fijan en un barco que se prepara para partir, con sus velas ondeando mientras apunta hacia las lejanas costas de Tarsis. El barco se aleja del muelle, dejando atrás a Nínive. Jonás observa el barco, contemplando su viaje lejos de su deber. En el bullicioso puerto, Jonás cambia monedas, con el rostro surcado por una mezcla de ansiedad y determinación. Se mezcla con la multitud, una sombra entre marineros y comerciantes, desapareciendo en la oscura bodega del barco. El crujido del viejo barco llena el aire cuando Jonás desciende más adentro de la panza del barco. Escondido entre barriles y cuerdas, busca refugio, un fugitivo del destino. Él aprieta sus escasas pertenencias. El peso de su evasión es pesado sobre sus hombros. El barco zarpa, llevando a Jonás lejos de su deber y hacia un horizonte incierto. Bajo el vasto cielo, un barco navega sobre aguas tranquilas, surcando la quietud con silenciosa gracia. Desconociendo las tormentas ocultas del horizonte, Jonás duerme profundamente, ajeno a la sombra inminente del destino. El suave balanceo del barco proporciona una falsa sensación de seguridad, una calma antes del inminente despertar. En su sueño, Jonás sueña, protegido de las realidades que el mar abierto pronto revelará. La tranquilidad del día enmascara las pruebas que se avecinan, mientras el destino se prepara para poner a prueba el espíritu de Jonás. Una tormenta furiosa desciende sobre el barco. Sus olas negras se alzan como dioses vengativos bajo la oscuridad de la noche. La lluvia azota con fuerza, oscureciendo la cubierta mientras el barco cruje y gime bajo el implacable asalto. Los marineros luchan contra la tempestad. Sus siluetas destacan contra el mar embravecido. El mástil se tensa, amenazando con romperse mientras el viento aúlla un canto fúnebre. Cada ola rompe sobre la proa, un recordatorio escalofriante del poder desenfrenado de la naturaleza. El barco, un pequeño desafío contra la furia de la tormenta, se balancea y rueda violentamente. Dentro del barco, una tormenta ruge mientras los marineros aterrorizados se aferran a cualquier cosa, con sus rostros marcados por el miedo. Oraciones desesperadas llenan el aire mientras los marineros suplican a sus dioses por piedad ante la furia de la tempestad. Con movimientos frenéticos, arrojan la carga por la borda, sacrificando bienes preciosos para apaciguar el mar embravecido.
La tormenta azota el barco implacablemente. El destino de los marineros pende precariamente de un hilo. Una tormenta furiosa azota el mar, con olas que se alzan como montañas bajo un cielo magullado y enfadado. El rostro desesperado del capitán se ilumina con los relámpagos mientras despierta frenéticamente a Jonás. El miedo y la urgencia se mezclan en los ojos del capitán mientras el barco cruje y gime bajo el asalto de la tempestad. Reza a tu Dios. Quizás nos salve, grita el capitán por encima del viento aullante. Jonás se levanta con una expresión que mezcla terror y un atisbo de esperanza mientras se enfrenta a la furia de la tormenta. Las linternas se balancean salvajemente mientras el barco se balancea violentamente. Una tormenta ruge, amenazando con tragarse la embarcación por completo. En medio del caos, marineros desesperados echan suertes, con sus rostros grabados con miedo y superstición. La suerte fatal recae sobre Jonás. Todos los ojos se vuelven hacia él, cargados de acusación y temor. Jonás está aislado. El peso de la furia de la tormenta y el juicio de los marineros cayendo sobre él. Los susurros se convierten en gritos cuando la tripulación se abalanza, lista para apaciguar la tormenta con su sacrificio. El bote es sacudido violentamente. La lluvia golpea las ventanas mientras una tormenta ruge, amenazando con tragarse la embarcación por completo. Jonás, pálido y visiblemente tembloroso, mira a los otros marineros, el miedo grabado profundamente en sus ojos. Jonás confiesa, con la voz apenas audible por encima de la tormenta: soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo. Continúa, el peso de sus palabras calando, que hizo el mar y la tierra. Admite que la tormenta es su culpa. Bajo un cielo nocturno tormentoso, Jonás hace una súplica desesperada a los marineros, su voz apenas audible por encima del viento y las olas. A regañadientes y sombríos, los marineros intercambian miradas inquietas. El peso de la petición de Jonás es palpable en el ambiente. Con un esfuerzo repentino, levantan a Jonás hacia el borde del barco. El mar embravecido, un abismo oscuro abajo. Jonás se sumerge en el mar tumultuoso, desapareciendo bajo las olas, mientras el barco navega hacia la tormenta. Los marineros observan con una mezcla de miedo y resignación cómo el mar se traga a Jonás, dejando solo la furia de la tormenta. El mar ruge bajo un cielo rasgado por relámpagos. Una furiosa tempestad desatada sobre el mundo oscurecido. Jonás extiende una mano, con los dedos temblorosos mientras se acercan al agua agitada y enfadada. En el instante en que su piel toca las olas, una quietud imposible cae sobre el mar. La tormenta de arriba se disipa, las nubes se separan para revelar un rayo de pálida luz de luna. Una calma milagrosa desciende. El océano antes violento ahora es un espejo que refleja el sereno cielo nocturno. Jonás desciende a la fría y aplastante oscuridad de las profundidades del mar. Los últimos destellos de luz superficial se desvanecen sobre él, tragados por el abismo. Un silencio inquietante lo envuelve, roto solo por el débil sonido de su propia respiración. De la negrura tinta, una forma colosal comienza a materializarse. Sus ojos enormes brillan con una luz antigua e inescrutable. Un pez enorme emerge. Su sombra se cierne sobre el indefenso Jonás. Jonás se encuentra en completa oscuridad. El aire espeso con el olor empalagoso a pescado. La humedad se filtra en su piel, un recordatorio escalofriante de su encierro. Está envuelto por el abrazo sofocante del viento.
respiración es una lucha contra el olor abrumador y el pavor palpable. Atrapado, Jonás se enfrenta al peso abrumador de su aislamiento y desesperación. En el vientre del pez, la oscuridad se cierne, mientras Jonás se enfrenta a su punto más bajo, el aire denso de desesperación. Junta las manos, con el rostro surcado por el arrepentimiento, y empieza a rezar. Su voz es solo un susurro en el abismo. Cada palabra de su oración es una pesada súplica de perdón, resonando en los confines asfixiantes. Jonás reconoce su error, buscando la redención en el santuario más improbable. Jonás se encuentra en el vientre del pez. Pasan 3 días y 3 noches. La oscuridad rodea a Jonás, un marcado contraste con la luz divina que una vez conoció. El corazón de Jonás está apesadumbrado por el arrepentimiento y el remordimiento. Un cambio profundo ocurre en Jonás. Jonás promete obedecer a Dios. El pez expulsa a Jonás en la playa. Jonás se desploma sobre la orilla arenosa. Jadeando, agotado, Jonás se arrodilla en la playa. Vivo, Jonás mira hacia el cielo. Jonás se encuentra en la playa. Bajo el vasto e implacable cielo, Jonás comienza su arduo viaje a Nínive. Su figura pequeña contra el inmenso paisaje. Cada paso es un testimonio de su propósito renovado. Una figura solitaria, caminando hacia una ciudad sumida en el pecado. El camino se extiende interminablemente ante él. Un camino de redención bajo el sol abrasador. Con la mirada fija en el horizonte distante, Jonás lleva el peso de su misión con una renovada determinación. Jonás llega, una figura solitaria frente a las colosales puertas de Nínive. Una ciudad velada en sombras y susurros de pecado. La ciudad se extiende ante él, una metrópolis extensa que rebosa maldad y opresión invisibles. Las imponentes murallas de Nínive se alzan, un monumento al poder, ocultando la oscuridad interior. Hace una pausa. El peso de su misión se asienta sobre sus hombros cuando entra en la ciudad. Bajo el sol abrasador, Jonás camina por las bulliciosas calles de Nínive. Su voz hace eco contra las antiguas paredes. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás proclaims. Sus palabras cortaron el ruido de la ciudad, una advertencia severa flotando en el aire. La gente de Nínive hace una pausa, con sus rostros grabados con incredulidad y miedo. Dentro del gran palacio de Nínive, la tensión llena el aire cuando llegan noticias graves. El rey se levanta de su majestuoso trono, una figura de poder que ahora se enfrenta a una inminente perdición. Con un gesto dramático, se quita su manto real, dejando a un lado los símbolos de autoridad. En un profundo acto de humildad y tristeza, el rey desciende de su trono. Se sienta sobre cenizas, un marcado contraste con la opulencia que lo rodea, simbolizando el arrepentimiento. El palacio enmudece, el acto doloroso del rey resonando por los pasillos. Bajo el sol, el rey de Nínive hace oír un decreto por toda la vasta ciudad. Se proclama un ayuno en toda la ciudad que obliga a todos, desde el más alto hasta el más bajo. Incluso los animales están incluidos en el solemne mandato del rey. El decreto resuena por Nínive, un testimonio de la determinación del rey. Bajo el vasto cielo, la ciudad de Nínive se agita con una palpable sensación de temor y arrepentimiento. Un coro de voces se alza, resonando por las calles mientras la gente grita al unísono. Las lágrimas corren por los rostros. Una muestra colectiva de dolor y súplicas de piedad divina llenan el aire. Cada rincón de la
ciudad es testigo de una profunda transformación, una ciudad unida en súplica. Sus voces se funden en una poderosa sinfonía de esperanza y expiación. Bajo el vasto cielo, Jonás está fuera de Nínive, una figura solitaria consumida por la ira. Su rostro es una máscara rígida de furia, una tormenta de emoción gestándose bajo la superficie. Aprieta los puños. La injusticia de la misericordia de Dios arde en sus ojos. La ciudad de Nínive se vislumbra a lo lejos. Su indulto es una píldora amarga de tragar para Jonás. El peso de su convicción choca con el perdón divino, creando una tensión palpable. Jonás permanece inflexible, su ira un marcado contraste con la ciudad perdonada. Bajo el sol brillante, una lección se desarrolla en la colina. Dios guía a Jonás, mostrándole compasión. Él enseña el valor de cada vida. Even those Jonás considers his enemies. Amanece un cambio profundo en la comprensión. El paisaje es testigo de un cambio de corazón.